Padre bueno, en esta hora, Señor, imploramos por un toque de tu misericordia, Padre. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en tu iglesia en este tiempo. Tócanos, Señor, por favor. Sacude, Señor, nuestros corazones. Abre nuestros ojos, por favor, Padre. Hazlo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 1. El que recoge en el verano es hombre entendido. Y el que duerme en el tiempo de la siega, o sea, de recoger la cosecha, es hijo que avergüenza. El verano, en las Escrituras, siempre habla del fin, o sea, del tiempo que estamos viviendo ahorita. Y la siega habla del tiempo de recoger la cosecha. Entonces dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. Como iglesia, el Señor quiere que seamos hombres entendidos. Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, de niños, que toda la iglesia en sí seamos entendidos. Y el que duerme en el tiempo que hay que recoger la cosecha, que es el tiempo del fin, el que duerme en el tiempo de la siega, dice, es hijo que avergüenza. En Amós 8:2 dice, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Fíjese, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin, ha venido el fin. Habían frutos de verano que habla del tiempo del fin. Y dice, y me dijo Jehová, ha venido el fin. Sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más. Vemos que el verano habla del fin. Y leyendo otra vez, Proverbios 10:5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el tiempo del fin es hombre entendido. Pero el que está dormido en este tiempo, en el tiempo de la siega, es hijo que avergüenza. Quiero recordar que la señal de su visitación son las densas tinieblas, son las densas tinieblas. En Isaías 62 dice, cuando tinieblas y oscuridad cubran las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria. Estamos en Isaías 60, versículo 2. Versículo 1. Primero dice, levántate y resplandece. No es una súplica, es una orden para su iglesia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es una orden. Verso 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por fe, que se encienda una luz en nuestro interior, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Él va a amanecer en nosotros, su iglesia, y el mundo va a ver la luz, va a ver la gloria del Señor en nosotros, su iglesia, y muchos se convertirán al Señor. Pero dice, cuando tinieblas y oscuridad cubran la tierra, es lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas son, si la agenda LGTB, IEA, y le agregan otras siglas, está cobrando fuerza en todo el mundo, poniendo banderas en todo el mundo en lugares públicos y dando enseñanza en las escuelas públicas, y los presidentes aprueban leyes inmorales de matrimonio entre personas del mismo sexo, si los gobernantes están de acuerdo, si se acepta el aborto, si al nacer un niño no le ponen sexo definido. Estamos en tinieblas. Si la iglesia en tu país está dormida, si la iglesia en todo el mundo está dormida, las tinieblas están cubriendo la tierra. Alguien tiene que gritar al cielo. Alguien tiene que clamar al Señor. Señor, ayúdanos. Auxilio, Señor. ¿A quién más vamos a clamar?
el Señor está esperando que hayan atalayas en las iglesias en este tiempo. Cuando me refiero a atalayas, no solo hablo de pastores o de líderes, estoy hablando de ovejas, pero que han llegado a cierta madurez y sienten carga en su corazón. Tal vez ovejas que ya tienen más de 3 años de estarse congregando, porque el Señor se queja. En Isaías 59:4, mire lo que dice el Señor, es la queja de Dios. Dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Por eso se alejó la justicia de nosotros. Jamás, nunca hubo una iglesia que estuviera pendiente como vigilante, alerta para clamar al Señor y decirle: Señor, sopla vida sobre estas tinieblas y ahuyéntala, Señor. No hay quien clame por la justicia. Hermanos, pastores, líderes, da vergüenza leer estos versos. Y dice: no hay quien clame por justicia en esta tierra. El Señor busca siquiera uno. Me parece como si estuviéramos en los días de Sodoma y Gomorra, dice el Señor. No hubo quien intercediese por Sodoma y Gomorra. Solo Abraham por su sobrino Lot, que fueron salvos. Pero en este tiempo dice: no hay ni siquiera uno que clame por justicia. Por eso se alejó la justicia de nosotros. La culpa es nuestra. En el versículo 9 de Isaías 59 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Estamos esperando luz como iglesia, pero nunca doblamos nuestro orgullo, nuestro corazón, nuestras rodillas, inquiriendo delante del Señor por misericordia, porque alumbrara este planeta, que alumbrara esta tierra, que alumbrara, que su luz resplandeciera sobre la iglesia. No hubo intercesores en este tiempo. Y he aquí tinieblas en lugar de resplandores y andamos en oscuridad. La iglesia es responsable por la condición de este mundo. Como iglesia somos responsables delante de Dios. No hay quien clame por justicia. Por eso vinieron tinieblas densas sobre nosotros. El mundo en sí es reflejo de la iglesia. Como iglesia somos un fraude. Como iglesia somos un fraude. El mundo no nos toma en serio porque nosotros no tomamos en serio a Dios. Escuchen, cristianos, el mundo no nos toma en serio porque nosotros jugamos con la palabra de Dios, porque no nos sometemos y no obedecemos. Vivimos igual que el mundo. No podemos condenar al mundo cuando no han visto nada, absolutamente nada del Señor en nosotros. Tenemos que clamar: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Hazla conocer, Señor. Martin Luther King Jr. dijo: una nación se sentencia a sí mismo cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Somos cómplices con nuestro silencio. Y no es que vamos a reclamarle a los presidentes a voz en cuello, no, tenemos que ir al Señor, porque el Señor dice: yo tengo el corazón de cada presidente, lo tengo en mis manos y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero Él está esperando un clamor del pueblo, e intercesión de un pueblo que esté consciente. Él busca atalayas, y Él siempre en las ciudades del antiguo tiempo siempre nombraba atalayas que caminaban vigilando toda la noche, día y noche, sobre los muros de Jerusalén. Allí clamaban ellos con trompetas. Y cuando el enemigo se acercaba, el atalaya tenía que anunciar peligro, tenía que tocar su trompeta, y todo el pueblo se ponía listo para defenderse.
Pero, oh, si este atalaya se dormía, si este atalaya no clamaba, no avisaba, no alertaba al pueblo y el pueblo era vencido. Por eso el Señor dice, yo deposité mi confianza en ti, atalaya, en ti, pastor, en ti, líder, pero tú no advertiste a mi pueblo. Yo demandaré la sangre de todo mi pueblo, la demandaré de tus manos. Tú eres el único responsable de eso. En Ezequiel 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Atalaya es el que toca trompeta, decíamos, sobre el muro. Y el Señor le dijo, si tú no avisas, si te duermes, si tú no avisas, yo demandaré la sangre de tus manos. Pero si tú avisas, si el pueblo no te hace caso y no atienden, tú habrás librado tu alma y yo demandaré su vida, pero de ellos la culpa, la responsabilidad es de ellos y no será más tu culpa. Recuerdo una experiencia que tuve cuando joven, tenía alrededor de unos 20 años quizás. Recién había salido egresado de bachiller y mi padre había adquirido un terreno en la zona costera del país, muy lejos de la ciudad donde vivíamos. Él había adquirido ese terreno, había pagado la prima, pero tenía que pagar cuotas anuales y tenía que hacer cultivos. Hacía varios cultivos, maíz, maicillo, ajonjolí, arroz, etcétera, etcétera. Pero no tenía quien fuera allá. Mi hermano mayor trabajaba en la alcaldía, mis otros hermanos y otros también. Yo era el penúltimo de mis 6 hermanos. Entonces mi padre me dice, tienes que irte para allá, para la zona costera, para el terreno, atenderlo por unas temporadas. Necesitamos sacar dinero para pagar eso. Y antes, uno no podía decir a los padres, pero lo pensaré, o voy a ver si me conviene. No, si el padre decía, necesito esto, hijo, para unos era una orden, y si uno tenía otros planes, uno solo decía en su ser interior, Señor, en tus manos está mi vida, escoge tú por mí, Señor. Escoge tú por mí, Señor. Luego me fue a dejar allá y organizábamos los cultivos y había gente. El terreno era largo, colindaba con un río llamado Cauta, que estaba cerca de la desembocadura del mar, porque era una zona costera. Eran 30 manzanas. Y al otro lado de ese río había una aldea donde no habían casas formales. Básicamente eran ranchos. Pero habían muchos ranchos. O tal vez no muchos, pero eran varios ranchos. Y familias vivían allí. Y yo contrataba a esas personas allí. Llegaban tal vez unos 15 o 20 a trabajar allí. Y los conocía a todos. Después me di cuenta cuál era el origen de esa aldea allí. ¿Por qué esa aldea tan inhóspita y tan lejos? Porque si estaba lejos, había que caminar como 8 kilómetros de donde estaba la calle formal. Había que caminar 8 kilómetros a pie, había que pasar ríos. O sea, un lugar inhóspito realmente. Y lo curioso era que la mayoría de los hombres que habitaban en ese lugar, todos tenían grandes cicatrices en la frente, en la cara, en sus brazos, tenían heridas grandes. Y le pregunto a un muchacho que era de confianza, por cierto, él tenía también su cicatriz en la cara. Y le digo, ¿y qué pasa? Y me dice, el problema es este, me dice que todos los que vivimos o viven aquí, me dice, al otro lado, él vivía del lado de donde nosotros estábamos, todos los que viven al otro lado, me dijo, ellos son personas que vinieron de diferentes lugares del país, cometieron crímenes, diferentes crímenes, y la autoridad los perseguía, y ellos huyendo, todos se venían a refugiar aquí, me dice. Aquí, me dijo, no entra ni la policía.
O sea, era un lugar porque demasiado escondido, demasiado lejos, inhóspito, y ahí habían levantado esa aldea. Todos eran así. Pero esos eran los trabajadores que yo tenía. Ahorita cuando pienso en esto, pienso en David, que no me estoy comparando con David, cuando los 400, aquellos hombres fueron a la cueva de Adulam a agregarse a él. Pero ese era el carácter de esos hombres. Eran malos. En la casa donde yo estaba, que mi padre había construido, ahí en el terreno, yo ahí vivía, por supuesto. Yo cocinaba, yo hacía mi comida y todo. Ah, qué tipo de comida. Pero ahí estaba. Ellos trabajaban en el día, en las tardes se iban. A la semana yo les cancelaba. Mi padre llegaba a los 15 días a dejarme el dinero para pagarles. Pero en las noches ahí no había luz eléctrica, no había agua, no había absolutamente nada. A veces hasta la luna se escondía. No había ni luz de noche, solo el sol de día. Pero yo nunca me percaté de la maldad de esos hombres allí. Nunca me preocupé en sí, después de la advertencia. Pero Dios fue fiel conmigo y Dios siempre me cuidó. Recuerdo que yo dormía en una hamaca, en uno de los 4 corredores. Pero yo podía ser fácil presa para ellos. Yo tenía un revólver 38, usaba tiros explosivos. Nunca había tirado. Tenía un fusil 22 también, que era más fácil tirar, que nunca lo había usado. Sí, lo usé allí para tirar hacia algunos animales. Pero un día llega el hombre, supuestamente el de los jefes, el de los más malos. Llegó un día que no se trabajaba. Estamos en la mañana. Y me saluda, yo lo saludo y todo, y platicábamos. Y luego él me dice que hagamos una apuesta. Había un árbol grueso de Conacaste, un árbol como de a una distancia de unos 15 metros. Y luego me dijo, pongamos una moneda allá. Y pusimos una moneda. Tirémosle de aquí, me dijo. Él tenía un revólver 22 y el mío era 38. Yo nunca había tirado. Es increíble. Y él me dijo, va, tiremos, me dijo. Pero yo sé que con la 22 es mucho más fácil apuntar y dar en el blanco, porque ese revólver no golpea. En cambio, el 38 explosivo, ese le sacude todo el cuerpo a uno. Y le dije yo, está bien, pero vamos a tirar con la misma arma. Vamos a tirar con esta. Va, está bien, me dijo. Entonces, le di mi arma. Pero yo con cierta precaución también me le acerqué y dije yo, por si hace algún mate feo, pues aquí nomás nos agarramos. Y dijo y tiró al árbol. No le pegó ni al árbol. Ni al árbol le pegó. Tire usted, me dijo. Y lo agarré yo. Y ¡pum! Tiré. Hermanos, es increíble. Como a una cuarta de la moneda cayó la bala. Y el hombre se me quedó viendo, asombrado. Fíjese, pasó eso. Después, yo entendí que el Señor me estaba protegiendo. Yo nunca había tirado con esa arma. Otros días después seguí tirando yo. Me entrenaba tirando. Jamás le volví a pegar ni al árbol. Nunca más le volví a pegar al árbol. Una noche, yo estaba preparando la cena, tipo 7 de la noche, oscuro, solo tenía una lámpara Coleman allá dentro del cuarto mío, de la habitación, de una sala grande, que por cierto estaba llena de maíz, solo había un espacito así, una mesa de madera y ahí cocinaban. Cuando yo estaba preparando, y de repente sí me asustó este hombre, ese mismo que le digo. Llega como a las 7 de la noche, no sé cómo hizo para cruzar el río en lo oscuro, saber cómo. Y llega hasta la puerta de mi cuarto y me dice, buenas noches, don Néctar. Mire, me asustó, le digo, me asustó.
pero por misericordia de Dios yo no salté, ni le mostré miedo ni nada. Fue Dios realmente. Buenas noches, le dije yo, ¿verdad? Fulano, los perros no lo sintieron porque le estoy dando de comer. Yo no le estaba dando de comer todavía, a comer íbamos. Yo iba a comer, a ellos no sé qué les iba a dar. Pero allí estaban los dos perros. Un perro grande así y una perra también. Estaban los dos. Mire, platicamos allí, después se fue el hombre, ¿verdad? Pero los perros, mi papá los había llevado, me los dejó para que cuidaran, para que anunciaran, para que ladraran cuando llegaran los ladrones. Y ellos nada, no servían. Después le dije, papá, llévese estos perros, por favor, no sirven para nada. No sirven para nada. De eso recuerdo yo cuando leo estos versículos de la atalaya, que no avisa. Y sé que el Señor está muy molesto porque en el versículo 10 de Isaías 56, mire lo que dice. Isaías 56, 10. Sus atalayas, dice, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mi corazón se despertó un día que yo leo estos versos y le digo, Señor, yo ya no quiero ser un perro mudo, Señor. Yo ya no quiero ser un perro. No importa, Señor, que los hermanos de la iglesia se molesten conmigo por advertirles, por señalarles sus errores, por marcarles las verdades que tú me has marcado a mí, Señor. Quiero decírselas, Señor. No quiero que en el día final tú me estés demandando la sangre de ellos, pero que yo les he dicho toda la verdad que tú me has hablado. Sé que a algunos les duele, sé que algunos se han ido, Señor. Pero quiero salir de mi responsabilidad, Señor. No quiero ser un perro mudo. No quiero ser un perro mudo. Sé que el Señor está muy molesto. Los atalayas debemos de avisar. Los atalayas sobre los muros son para avisar. Escuche, Él no está buscando la gente más preparada. Él está buscando la gente dispuesta. Él no está buscando la gente más estudiada. Él está buscando a aquellos más humildes y sencillos que le diga, Señor, si de algo puedo servir, Señor, heme aquí, por favor. Él no está escogiendo gente preparada. Él está preparando con su gracia y misericordia a gente escogida, a la gente más humilde, la gente tal vez iletrada, aquellos que no buscan fama, aquellos que solo buscan el agradar el corazón de Dios y obedecer. No buscan gloria propia. Si tan solo nos ofrecemos a decirle, Señor, tómame como un atalaya, quiero ser fiel en este tiempo de urgente necesidad, Señor. Y dejémosle que Él haga las cosas, y lo que Él va a hacer después es esto. En el versículo 7 de Isaías 56 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. ¿Sabe cuál es su casa? Continúa diciendo, los recrearé en mi casa de oración. Vamos a la casa del Señor, vamos a los tiempos de oración y Él va a hacer una creación nueva en nosotros. Eso es una recreación. Si nosotros hemos estado dormidos, si nosotros estamos apaciguados, Él va a despertarnos, Él va a sacudirnos, Él va a poner un espíritu diferente como el de Josué y Caleb, y un espíritu como los valientes. Nos levantaremos en armas y saldremos a pelear contra el enemigo espiritual. La respuesta, suban a mi casa de oración, allí los recrearé. ¿Sabe por qué fue escogido Esdras para llevar carga por el pueblo de Israel? En Esdras 7:28 dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Mire, fue Dios quien hizo
esto e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de los consejeros y de todos los príncipes poderosos de Israel. Habían muchos escribas en este tiempo como Esdras, pero ¿por qué Dios escogió a Esdras y lo levantó delante de todos los príncipes más importantes y los más poderosos de Israel? ¿Por qué escogió a Esdras? ¿Por qué? Todos los escribas como Esdras, todos tenían el mismo llamado de estudiar y de explicar la palabra de Dios a su pueblo. Pero Esdras fue escogido. ¿Por qué? En el versículo 10, o sea, 18 versículos antes, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Porque Esdras estaba oyendo lo que el Señor estaba hablando. Si usted está escuchando al Señor lo que está diciendo en esta hora, usted sería como Esdras y el Señor va a escogerlo y lo va a levantar delante de príncipes y poderosos de esta tierra para poder dirigir, para poder tomar control de algunas huestes del Señor en esta tierra. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus derechos. Esdras había estudiado y dijo: voy a cumplirlo, tomo la decisión de cumplirlo. 18 versos antes, Esdras tomó la decisión en su corazón. 18 versos después, Dios puso su mano sobre Esdras. Si tomamos la decisión nosotros hoy mismo de ser un pueblo diferente, si Dios nos capacita como líderes, queremos ser líderes no para ser vistos, sino para ser vistos del Señor en el lugar secreto de su casa, que es su casa de oración. Entonces Dios va a ungirnos, Dios va a anotarnos y después va a levantarnos. Lo mismo pasó con Daniel, Daniel 10:10. Miren lo que dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, yo te he anotado, te he tomado en cuenta, y ahora eres anotado como un líder del pueblo. Desde el inicio, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte y a obedecer. Clamemos y el Espíritu Santo hará lo suyo. Proverbios 10:5 dice: el que se prepara para la visitación es hombre sabio. El que se duerme en el tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. El que se prepara para la visitación es hombre sabio. El que se duerme en el tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. En el año 520 desde Cristo, después del cautiverio babilónico, Esdras, Nehemías regresan a Jerusalén y encuentran los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Oh, qué hombres, ellos sentían un dolor tremendo en sus corazones y lloraban delante de la presencia del Señor. Y todos, algunos decían: sé que aún no es tiempo de la casa de Dios sea reedificada. Aún no es tiempo, no es tiempo. Y el Señor les manda una palabra a través del profeta joven Ageo, en Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificado. Muchos piensan así, tal vez no de labios, pero con la indiferencia, con el descuido con que viven sus vidas y descuidan a su familia. Es lo que están diciendo: es que aún no ha llegado el tiempo. El Señor dice: sí, no es tiempo para que mi casa sea reedificada, pero sí es tiempo para que tu negocio sea prosperado. No es tiempo que mi casa
sea avivada, pero sí es tiempo para que tu casa sea arreglada y adornada. No es tiempo de la visitación, pero es tiempo que tú dediques tu vida a los deportes. Es tiempo, dice, es tiempo que la casa del Señor sea reedificada. El Señor le dice a Ageo, habla. Estoy en Ageo 2:2. El Señor le dice a Ageo, habla a Zorobabel y a Josué y al resto del pueblo y diles. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjense, el Señor le hace una pregunta a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo a través de Ageo. Y dice, ¿quién ha quedado de ustedes que haya visto la gloria del primer templo, de la primera casa de Dios? ¿Y cómo la ven ahora? No es nada delante de vuestros ojos. No es nada. Versículo 9. Pero el Señor les hace la promesa y les dice, Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Imagínense, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y se preguntaban ellos, ¿podrá hacer algo mucho mayor o mejor que el templo glorioso de Salomón? ¿Podrá hacer algo? 2 meses después, llega Zacarías, el joven Zacarías, con una visión para Zorobabel. Zorobabel es que está a cargo de la restauración, de la reedificación de Jerusalén. Llega Zacarías con una visión para Zorobabel. Eran 10,000 albañiles para edificar. Había mucha madera del Líbano, traía en barcos, embarcaciones desde el Líbano. Piedras cortadas de 10 por 20, 4 por 8 y 10 por 12 codos cada piedra. Una montaña de barro y una montaña de arena. La pregunta es, ¿fue esa la visión de Zacarías? No, para nada. No fue eso lo que vio Zacarías. ¿Qué fue lo que vio Zacarías? Dice Zacarías 4 y versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Le preguntó Zorobabel, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Zacarías solo había visto un candelabro de oro con sus 7 brazos que vertía aceite a través de unos tubos. ¿Pero qué será eso? Si leen Apocalipsis 1:20, ¿qué significa el candelabro? Significa, el Señor dice, son las iglesias. El candelabro simboliza la iglesia. Recordemos, está dando aquí en la visión Zacarías a Zorobabel contándole cuál es la clave que Dios le dice para reedificar un templo que sea mucho más glorioso que el de Salomón. Las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, dice Apocalipsis 4:5. Veamos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese bien, el candelabro habla de la iglesia, pero las 7 lámparas habla de los 7 espíritus de Dios siendo derramados en su iglesia. ¿Sobre quiénes reposarán los 7 espíritus de Dios? Dice en Isaías 11:2. Y reposará sobre él
el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y el espíritu de temor de Jehová. Y el verso 3 dice: y les harás entender diligente en el temor de Jehová. Les hará presión, les harás énfasis en el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es la antesala de todos los demás espíritus. Y en Apocalipsis 5:6, mire lo que dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 espíritus de Dios que el Señor ha enviado sobre toda la tierra. Hermanos, que aprovechemos, podamos absorber, hacernos acreedores a esos 7 espíritus. Si buscamos en la casa del Señor, casa de oración, si nos humillamos y le decimos: Señor, si quieres, hazlo conmigo, Señor, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías, los 7 espíritus enviados por toda la tierra. El poder y la autoridad del Cordero vendrán a tu vida cuando seamos heridos por las convicciones del Espíritu y que le digamos: sí, Señor, heme aquí, Señor. Pero la respuesta de todo esto, tal vez le preguntó Zorobabel a Zacarías: ¿y qué significa todo eso, Zacarías? ¿Qué es lo que el Señor te dijo? Y en Zacarías 4:6 dice: y esta respuesta me sacude, me alegra y llena mi corazón de fortaleza y gozo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No por hacer marchas, no por hacer manifestaciones, es por buscar en la casa de Dios la respuesta del Señor, porque allí dice el Señor, allí dice: el Señor depositará los 7 espíritus, porque no es con fuerza, porque no es con ejército, sino con mi espíritu. Todo es con su Santo Espíritu. Nosotros podemos decir: pero Señor, pero yo soy débil. Y el Señor te dice que tú no vas a hacer nada, simplemente creer. El Señor va a obrar, porque no es con su fuerza, no es con ejército, sino es el Espíritu Santo. Va a moverse a través nuestro y va a hacer maravillas en esta tierra del fin. Solo seamos creyentes, seamos creyentes, seamos creyentes y creámosle al Señor. El pecado más grande es la desobediencia, que es similar a decir incredulidad. El pueblo de Israel no entró a Canaán porque no le creyeron a Dios. Nadie entró, solo Josué y Caleb, dice, porque ellos tenían otro espíritu. Ellos tenían espíritu de creyentes. Si nosotros tenemos ese espíritu de creyentes, creámosle al Señor. Y no solamente digámosle: sí, Señor, te creo. No, vayamos al lugar secreto de oración. Vayamos al lugar secreto de oración. Así le estamos diciendo: Señor, te creo. Envía tu Espíritu Santo. Digámosle. Ageo 2:3. Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado? Estoy repasando lo anterior. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Quiero leer una versión aplicada para la iglesia de este tiempo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la iglesia en los días del aposento alto? No habemos ninguno. Conocemos la historia por el libro de los Hechos 2. Y vemos las manifestaciones y la gloria que eran convertidos al Señor. La gloria de Dios visitaba en ese momento. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la iglesia en los días del aposento alto, cuando el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es esta iglesia
como nada delante de vuestros ojos. Comparemos la iglesia de ahora con la iglesia del aposento alto. La iglesia de ahora es como nada comparada con el aposento alto, y que el aposento alto solo era señal de la lluvia temprana, y el Señor dice que este fin mandará la lluvia tardía, que será abundante. Habrán inundaciones de su poder, de su gracia, de su Espíritu Santo moviéndose en esta tierra. Algo increíble va a suceder. Por eso Ageo dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que ha visto la casa anterior? ¿Y cómo la veis ahora? La de ahora está destruida, no hay casa. Cristo Jesús pregunta: Padre, ¿dónde está mi esposa, mi futura esposa? Yo no veo ni sombra de esa, Señor. No veo sombra de mi esposa, de mi prometida. Y le dice Zacarías a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si clamamos al Señor, esta será la respuesta. En Isaías 61, el Señor nos dirá: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es una orden para aquellos que están escuchando. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, ya está, y oscuridad las naciones, ya está. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Solo obedezcámosle al Señor, los creyentes, aquellos que le creemos, obedezcamos, vamos al lugar secreto de oración. Él tiene la respuesta para arreglar todo lo confundido de este mundo. Él tiene la respuesta a través de su Espíritu Santo. Padre bueno, sopla vida, Señor, sobre estos huesos secos y viviremos, Señor. Pero por favor, sopla vida otra vez, Padre. Mira, Señor, estamos muertos. Estamos muertos, Señor. Solo somos huesos secos, Padre. Por favor, sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros y viviremos. Hazlo, Padre, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando